Muy buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente en esta hora, ya siendo las 8:32. Damos gracias al Padre por esta bendición que tenemos cada domingo, ¿cierto? Cada domingo de poder conectarnos, cada martes y así dentro de la semana con los hermanos de la iglesia acá de la ciudad de Coquimbo, también por interno nos conectamos. Damos gracias a Dios que nos da el privilegio también de poder visitar a los hermanos, de poder ir a verle, de saber cómo está la familia. Amado, es una tremenda bendición la labor de la obra de Dios. Y que cada vez sea extendiéndose más, cada vez sea llenando los corazones de aquellos que están en necesidad de papá. Es una bendición el saber lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Qué maravilloso y hermoso lo que nuestro Dios eterno ha provocado en nuestra vida, y yo creo que en tu vida también. Si miramos atrás cómo era nuestra vida pasada y verla lo que hoy somos, Dios ha hecho una obra extraordinaria y maravillosa, y que la siga haciendo, ¿cierto? Que la obra que Él comenzó, ¿cierto? No la deje detenida por nada del mundo, sino que siga trabajando, aunque en el proceso a veces se vea un poco complejo, difícil, no importa. La obra que Dios ha comenzado la siga perfeccionando en nuestra vida, porque sabemos que lo que Él está haciendo va a ser siempre de bendición para cada uno de nosotros. Así que muy contento nuevamente de poder conectarnos, ¿cierto? Y que esperamos ser de bendición para ustedes con la palabra que estamos en continuación con relación, hablemos del reino de Dios. Esta es la tercera parte con relación, hablemos del reino de Dios, y esperamos que sea de mucha bendición como la ha sido la otra anteriores. Para mí, esta palabra me ha ministrado de una forma muy hermosa de poder entender. A veces creemos que nuestro caminar está bien y es correcto, pero la palabra de Dios dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, que le parecen que estamos bien avanzando, todo, ¿cierto? Pero a ver a la luz de la palabra, amado, nos damos cuenta que a veces estamos caminando de una forma, no en todo, pero en gran parte equivocada, de acuerdo a nuestro pensamiento. Por eso la palabra de Dios a nosotros es lumbrera en nuestro caminar, nos va guiando, nos va cierta forma, alumbrando el camino hacia adelante de qué pasos debemos dar y cómo debemos nosotros accionar de acuerdo a la palabra. Y eso nos enseña a mejorar para que el propósito de Dios en todo esto, amado, que Dios hace con nuestra vida, aquí hay un solo objetivo. ¿Cuál es? Que el propósito de Dios en nuestra vida se cumpla. Dice la palabra que Él tiene pensamiento de bien y no de mal. Y esa palabra yo siempre lo saco a colación porque me gusta ese versículo, que en el original, esa palabra que tiene pensamiento de bien y no de mal, nos vamos al original y habla de un diseño determinado. O sea, el Señor tiene un diseño determinado para ti, y eso es de bien y no de mal, es de bien. Por eso la palabra dice que a los hijos de Dios todas las cosas los ayuda bien, amado. Y es necesario que Dios nos vaya formando como el barro en las manos del alfarero para que ese diseño determinado sea concretándose en nuestra vida y en este tiempo. Así que el Señor le bendiga grandemente. Doy gracias al Dios eterno por esta bendición, como dije anteriormente, y quiero saludar a la pastora Yesenia, que también está conectada junto con mi hija Noemí, Daniel, David, tanto ahí conectados, atento a la palabra también. La palabra de Dios en 1 Pedro habla, esta es la palabra profética más segura, estar atento a ella, y así como debemos estar, ¿cierto? Cada vez que se comparte una palabra debemos estar ahí con la antenita, igual que el chapulín colorado con la antenita bien atento ahí, bien recibiendo la palabra que el Señor quiere entregarnos en esta noche.
Dios bendiga a la hermana Verónica, ella es mi hermana de sangre y también hermana de Cristo. Muchas bendiciones. A la pastora Julie, Dios le bendiga, pastora Julie, muchas bendiciones. Ella nos acompaña cada domingo, se conecta a escuchar esta palabra y para nosotros es un privilegio y una bendición. Dios le bendiga, pastora Julie. Al hermano Alejandro, que es mi suegro amado, que está en Antofagasta en este momento, ya pronto lo vamos a tener de regreso acá en la ciudad de Coquimbo. Así que muchas bendiciones y que el Señor le sea fortaleciendo, guardándole en todo momento en el trayecto de Antofagasta a Coquimbo. Dios bendiga a la familia López Donaire, a la pastora Jocelyn, Dios le bendiga. Pronto la vamos a tener aquí con nosotros en nuestra casita. Muchas bendiciones a usted, pastora Jocelyn, y al apóstol Ramiro López, nuestra cobertura, ¿cierto? Que Dios le bendiga. Dios bendiga a la hermana Estela. Muchas bendiciones, hermana Estela, que el Señor siga obrando en su vida, en su corazón. Cada día la presencia de Dios sea manifestándose en usted. Muchas bendiciones, rompiendo cadenas de Coquimbo. Ellos es del hermano Antonio, si no me equivoco. Dios te bendiga, amado. Grande obra que estás llevando a cabo acá en la ciudad de Coquimbo, allá en Tierra Blanca. Que Dios te bendiga y te fortalezca. Dios te bendiga, hermana Karen. Muchas bendiciones. Bendiciones, pastor, por acá. Muchas bendiciones, Karencita. Le amamos mucho a usted junto a y a todos los hermanos de acá de la ciudad de Coquimbo y a todos aquellos que también conocemos. Y bueno, y a todos los hermanos, ¿cierto? En la fe. Muchas bendiciones, hermana Sandrita. Bendiciones, pastor, por acá. Bendiciones, hermano, hermana Sandrita. Que el Señor le bendiga allá en Guanaquero. Una tierra bendecida donde ella se encuentra. Ahí el río, el agua pasa, fluye por debajo de la tierra de ese lugar donde ella vive. Un lugar muy bendecido. Así que damos gracias a Dios porque Dios es bueno, amado. Él es bueno. Aún en lo que podamos estar viviendo, Dios es bueno y perfecto y Él tiene el control de todas las cosas. Así que muy contento, amado, y bueno, vamos a dar comienzo a esta palabra, vamos a orar al Señor y vamos a seguir con este mensaje, ¿cierto? Hablemos del reino de Dios. Oramos, le pido que nos acompañe en esta oración y podamos orar juntos en unidad, ¿cierto? Delante de nuestro Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria, la honra, te damos la alabanza, Señor, a ti, solamente a ti. Tú eres el único digno de recibir tal adoración, la adoración de los hijos. Padre amado, te damos gracias por esta bendición que tú nos das, de poder hoy conectarnos, Señor, Padre amado, de poder hoy poder compartir de tu palabra y esperamos, Señor, que esa palabra sea de mucha bendición. De seguro que así va a ser. Padre amado, Señor, que cada palabra, Señor, sea sembrada, Señor, en cada corazón de aquellos que han de escuchar y aquellos que se irán a conectar más tarde o escuchar este mensaje. Padre amado, Señor, también sea, Señor, provocando bendiciones en su vida, Padre amado. Que seas tú, Señor, guiándonos a través de tu palabra, equipando nuestra vida, Señor, para estos tiempos, Señor, que estamos viviendo, para amado, y poder entender con relación al reino de Dios. Señor, te damos la gloria, la honra. Te pedimos, Espíritu Santo, que sea tomando el total control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Toma el control total de mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria, la honra. Amén, amén, amén. Amén, amados. Bueno, vamos a dar comienzo a la tercera parte, ¿cierto? De tu mensaje, de esta serie de mensajes que encuentro yo que está, para mí, ha sido de mucha bendición. Y es bien intenso, es bien largo, no es algo que vamos a terminar pronto. Hay muchas cosas que ver con relación al reino de Dios y Dios puso este sentir en mi corazón de poder ir desarrollándolo, desglosando estos puntos, ¿cierto?, con relación al reino. El versículo clave que usamos cada domingo es el que se encuentra en Romanos capítulo 14, versículo 17, donde la palabra de Dios dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo
en el Espíritu Santo. Y esto es lo que hemos estado viendo. La justicia, ¿cierto? La paz y el gozo que vamos a ver más adelante en el Espíritu Santo. Yo siempre he dicho que para poder establecer el reino de Dios en los corazones, en las vidas de otras personas, primeramente tiene que estar estableciéndose en tu vida, en tu corazón. Es como el testimonio, no podemos hablar afuera, decir, tú ponte a orar, ponte a leer la palabra, le decimos a otra persona, instrúyete, no dejes de leer, no dejes de orar. Si en la casa el que está dando esa dirección no lo hace, no tiene peso, ¿cierto? No tendría parte sentido yo de enseñar algo en lo cual en el hogar no se está viviendo o en tu vida personal no se está llevando a cabo. Si vamos a hablar de reino, de acuerdo a este versículo clave de Romanos 14, ¿cierto? Debemos entender que en nosotros también se debe primeramente manifestar. Nosotros tenemos que ser gente de testimonio, ¿cierto? Hablar con testimonio, hablar realmente con nuestra propia vida. Entonces, si el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, en ti y en mí se tiene que manifestar estas tres facetas del reino, y no son la única, hay muchas más, pero se tiene que manifestar la justicia, se tiene que manifestar la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Bueno, ya hemos visto con relación a la justicia en las conexiones anteriores, ¿cierto? Ya hemos hablado que a través de la fe se obra en justicia, ¿cierto? El apartarse del pecado también nos lleva a la justicia, el amar la venida de nuestro Señor, ¿cierto? Hay una corona de justicia guardada, ¿cierto? Entonces, el no andar en un yugo desigual, amado, también eso no es de una persona que anda en justicia, y así sucesivamente es un tema que hemos visto ya hace 2 domingos atrás. Pero en esta ocasión quiero basarme ya en el segundo punto del reino, ¿cierto? Hablamos de justicia, paz y gozo. Ahora quiero hablar de la paz, que es una faceta del reino. Claramente el Romanos 14 lo dice, ¿cierto? Que el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. Eso es reino, eso es una manifestación del reino de Dios en nuestra vida. Si esas tres facetas no se manifiestan en nuestro corazón, entonces, o en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, amado, entonces prácticamente no estamos viviendo el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Lo recalco, amado, porque es interesante que eso quede en nuestro corazón. Quiero que me acompañe a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles y en paz. Fíjate, dice, por lo cual, amados, no está hablando a nosotros, la iglesia, ¿cierto? Dice, por lo cual, amado, estando en espera de estas cosas, procura con diligencia. Es algo que debemos nosotros procurar, es algo que debemos ser diligentes en esto. Estas son cosas que se deben manifestar en nuestra vida, y si nos está manifestando, amado, tenemos que buscarla de forma diligente. Dice, con diligencia debemos ser hallados por él, por nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Debemos ser hallados por él, sin mancha, número 1, irreprensibles, y el último, en paz. A ese punto es al cual yo me quiero enfocar, amado, a la paz, porque es una de las facetas del reino. El apóstol Pedro, amado, nos relata en los contextos de este versículo, en lo cual hablaban de que muchos tienen por tardanza, ¿cierto?, la venida del Señor, el cual dice que es paciente con nosotros. Usted puede leer los versículos anteriores, donde él habla que él es paciente con nosotros, no queriendo
Dice la palabra que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy en día hay muchos que tienen por tardanza en la venida del Señor. Una vez acá en la palmera donde yo compro la fruta y verdura para salir a vender a la calle, le hablé del Señor a la persona que yo le compro. Y yo le dije, hay que buscar al Señor porque la venida del Señor está cercana, los tiempos tan complejos, no son los mismos de antes. Y la respuesta que él me dio, me dijo, no, pues de mi abuelo también me contaba lo mismo cuando tenía 5 años y el Señor no ha venido. Y muchos piensan de la misma forma, que no tienen por tardanza, no, si ya han pasado un montón de años, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo también estuvieron hablando de lo mismo y mira, aquí estamos, el Señor no viene, no viene. Pero así muchos tienen por tardanza la venida del Señor, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo decía acá que debemos procurar con diligencia ser hallados por Él. Habla con respecto cuando Él venga, Él nos tiene que hallar a nosotros sin mancha e irreprensible y en paz. ¿Me entiendes? Entonces la palabra en los contextos anteriores, como dije anteriormente, habla con respecto de que el Señor es paciente con nosotros. No está hablando la gente afuera que es aquellos que tienen por tardanza la venida y que es paciente con ellos y por eso el Señor no ha venido. No, dice que Él es paciente con nosotros. Usted lo puede leer en su casa. Dice que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es paciente contigo y por esa causa Él no ha venido con el objetivo de que en nosotros cada vez se provoque un verdadero arrepentimiento. Amado, el Juan Bautista decía que debíamos dar frutos dignos de arrepentimiento. En nosotros se tiene que provocar un arrepentimiento genuino, amado, no solamente un remordimiento, porque remordimiento y arrepentimiento son dos cosas totalmente diferentes. Lo que el Señor quiere de nosotros es un arrepentimiento, que haya frutos dignos de un verdadero arrepentimiento, frutos dignos de un verdadero cambio de mentalidad. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Entonces, la pregunta, ¿estamos dando los frutos de un verdadero arrepentimiento? ¿Está dando los frutos real de un verdadero cambio de mentalidad? ¿O sigues funcionando de acuerdo a tu pensar, de acuerdo a tu manera, de acuerdo a tu parecer? Y sigues haciendo las cosas que en las cuales la palabra misma está confrontado de no hacerla. La palabra de Dios dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cierto? Todo me es lícito, pero el apóstol Pablo decía, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. O sea, puedes hacer lo que se te dé la gana, amado, si tú quieres, pero si tú eres un hijo de Dios en el cual está dejando que el reino de Dios se establezca en tu corazón, tu manera de pensar debe cambiar. Las cosas que hacías ya debes dejar de hacerlas. Nueva criatura somos en Cristo Jesús, dice la palabra. Las cosas viejas pasaron, el Señor ha hecho nuevas. Debemos vivir en las cosas que Dios ha hecho nuevas. En el nuevo hombre, en la nueva creación, en que fue creada, dice la palabra, en justicia, santidad y verdad. Mire, nuevamente, justicia, una de las partes del reino, una de las facetas, justicia, una persona correcta e imparcial. ¿Me entiende? Que no sea inclinado por ningún lado, va a juzgar de forma como corresponde. Entonces, amados, nosotros debemos tener realmente un cambio de mentalidad, debemos tener una transformación en nuestra vida cada vez que la palabra, ciertamente, como martillo, cierto, golpea en tu corazón. ¿Cierto? Debe haber un cambio, fruto digno del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, amado, nos va a llevar siempre a un cambio de mentalidad, a un arrepentimiento, a dejar la cosa de la cual a Dios no le agrada. Sigues en tu forma de pensar, sin querer escuchar o aplicar la palabra y los consejos que tu pastor te entrega. Amado, si tú estás en ese sentir, amado, es mejor que te endereces, es mejor que cambies eso. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 11 dice, apártese del mal y haga el bien. Hay que apartarse del mal y hacer el bien. Y mire, y el que dice, y busque la paz y sígala.
busque la paz y sígala. Amado, debemos apartarnos del mal y hacer lo que es correcto como hijo de Dios. Hacer el bien y buscar la paz. En una parte de la palabra dice que debemos esforzarnos a hacer el bien. Y yo a veces me pongo a pensar, esforzarnos. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil debe ser el hacer el bien en otro? Que la palabra del Señor nos dice que debemos esforzarnos en hacer el bien. Claro, a veces hacemos el bien con gente que nos gusta, que nos cae bien, que nos agrada, con quien tenemos más feeling, pero con aquello que a poco pasáis, con aquello que a veces ni siquiera quiere ver, ¿cierto? Con aquello que masticáis pero no tragáis, ¿cierto? Y te pide un favor, todo. A veces nos dan ganas de hacer el bien, ¿cierto? A veces, hasta de hacerle un desvío, ¿cierto? Pero el Señor nos dice que debemos esforzarnos en hacer el bien, amado, y sobre todo buscar la paz. Dice, y cuando encuentres la paz, dice, sígala. Debes seguir la paz, debes buscarla y seguirla. Buscar la paz y seguirla. Como hijo de Dios debemos de tener como señal en nuestra vida el tener paz con todos. Y si no la tienes, debes buscarla. Si tú no tienes paz con todos, si tú no tienes paz en tu familia, si no tienes paz con tus hijos, si no tienes paz en tu matrimonio, si no tienes paz con los vecinos, si no tienes paz, amado, dentro de la misma iglesia, por diferentes situaciones, entonces, amado, búscala. Tienes que buscarla. La palabra dice, apártase del mal, haga el bien, busca la paz y síguela. Ya que la paz es una herramienta, amado, dentro de lo que es la guerra espiritual, para aquellos que se meten en guerra espiritual, amado, si tú tienes conflicto con el hermano y vas a la misma congregación y no lo saludáis y después estáis en guerra, amado, eso no está bien, eso no es correcto. Tienes que estar en paz, tienes que cerrar toda puerta para poder ir en batalla en contra del enemigo. En Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El Dios de paz, Dios es el Dios de paz, amado. La paz es una herramienta dentro de lo que es la guerra espiritual. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies, bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, amado, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo tus pies. Pero si tú no andas en paz, yo me preguntaba, ¿y si el hermanito no anda en paz? ¿Qué pasa con ese aplastar? Porque el Dios de paz es una esencia de nuestro Dios eterno, la paz. Si somos hijos, debemos caminar como el Dios de paz, manteniendo la paz con todo, amado. Entonces, quiero que me acompañen Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Miren lo que dice acá. Estamos viendo el punto de la paz con relación al reino. Voy a hacer un recordatorio. Dice la palabra que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ya hemos visto la justicia en las enseñanzas anteriores, ahora estamos viendo la paz en nuestras vidas, amados. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro 1, 2. Dice así la palabra del Señor. Elegidos según la presciencia. ¿Qué significa la palabra presciencia? Significa que Dios nos eligió de antemano. Él te conoció primero. Y fuiste elegido desde antemano. ¿Ya? Dice la palabra del Señor que a quien conoció, a ese predestinó. La palabra de Dios dice en Jeremías, antes que estuviese en el vientre de tu madre, yo ya te conocí. Dios ya nos conoció. Y como nos conoció, nos eligió. Ahora, la pregunta es, ¿para qué nos eligió? Bueno, dice claramente acá que elegido según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para, número 1, obedecer. ¿Para qué te eligió Dios? Para obedecer.
y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Y mira al final cómo termina: gracia y paz os sean multiplicadas. Qué maravilloso, amado. Mire, nuevamente la palabra paz. El Señor nos eligió en su presencia, ¿cierto? Nos eligió para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y al final termina: gracia y paz os sean multiplicadas. Mira, amado, un punto bien importante: la obediencia. Debemos ser gente obediente. Estamos viendo el tema con el apóstol, cierto, Ramiro, en la escuela de liderazgo, en la tarea que nos dieron, amado, cierto, que tenemos que presentar dentro de 15 días, ya han pasado días ya, ¿cierto? Y estamos viendo ahí, y una de las partes ahí que yo estaba leyendo, cuando dice la palabra que la cabeza, de cierta forma, claro, el cuerpo está sujeto a la cabeza y tiene una conexión, dice ahí, una conexión armónica y prácticamente natural, ¿cierto? No se puede sacar la cabeza del cuerpo, es imposible, ¿cierto? Y fluye lo que la cabeza ordena al cuerpo, es lo que el cuerpo va a hacer. Entonces habla de obediencia, ¿cierto? De sujeción. Pero, amado, en lo que es la obediencia, amado, a muchos les cuesta, ¿cierto? Muchos les cuesta, no todos están dispuestos a obedecer cuando se les da una orden, y más cuando no les gusta. ¿Cierto? Pasa hasta en la misma casa, en la misma familia, con los mismos hijos. A veces uno le dice algo a sus hijos y todo, y ellos ponen cara o se enojan, se molestan, ¿cierto? No tienen ganas de hacerlo, no quieren obedecer, lo hacen, pero lo hacen a la fuerza prácticamente, pero no de una forma armónica, ¿cierto? No de una forma natural. Yo a veces he dicho: si somos hijos, si somos ciudadanos del reino, ¿cierto? Y es así, somos ciudadanos del reino, ¿cierto? Pero para que haya un reino, hay un rey. Y como ciudadano del reino, yo debo escuchar las instrucciones que el rey a mí me da. Y como yo soy ciudadano del reino, yo tengo que obedecer a esas instrucciones, pero tengo que obedecer de forma agradable, armónica, de una forma natural, de una conexión con el rey, continuo, amado. Entonces, el Señor aquí cierta forma, nos eligió para obedecer. ¿Qué debemos obedecer? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos demanda varias cosas, ¿cierto? Nos demanda santidad, ¿cierto? Nos demanda cambio de mentalidad, ¿cierto? Nos demanda sujetarnos a nuestros pastores, ¿cierto? Nos demanda, ¿cierto? Sujetarnos a nuestras autoridades, ¿cierto? Y un sinfín de cosas, amado, que la palabra de Dios cada día nos demanda, con el fin de que pueda la imagen de Cristo ser formada en nuestras vidas. Entonces, nuestro Dios nos eligió para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. En Primera de Juan, esto me llamó la atención, de ser rociado con la sangre de Jesucristo. Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, miren lo que dice la palabra. No creo que me salga mucho del tema con este versículo, lo quise agregar. Dice: pero si andamos en luz, ¿cierto? Como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros. Entonces, si la paz de Dios en ti se está manifestando, o mejor digamos, si el reino de Dios en ti está estableciéndose y se está manifestando, ¿cierto? Tú debes tener comunión con tus hermanos. Porque si el reino de Dios se está manifestando en ti, porque andas en la luz. Si estás en paz con tu hermano, tienes una verdadera comunión. Y mire lo que dice más adelante, en 1 Juan 1:7, dice: pero si andamos luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si estamos en comunión los unos a los otros. Y si no estás en comunión, ¿qué pasa con esta palabra que dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado? Acá dice que la sangre de su Hijo te limpia si tú estás en comunión con tu hermano como hijo de luz. Pero si no estás en comunión con tu hermano,
Yo me hice esta pregunta, amado, no sé si usted se la está haciendo, pregúntese y respóndase, ¿cierto? Si no estás en comunión con tu hermano, ¿qué efecto tendrá la sangre de Jesucristo? Bueno, la sangre de Cristo tiene poder y eso es indiscutible. Pero de acuerdo a este versículo dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y por consecuencia de tener comunión unos con otros y el andar en luz, ¿cierto? Dice, como resultado, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si no andas en comunión, y para andar en comunión, amado, tienes que andar en paz. Y si no tienes paz, no se está manifestando el reino. Y el objetivo y el propósito en todo esto, amado, es que el reino de Dios se manifieste en tu corazón para que puedas hablarle de otro del reino de Dios. No le puedes hablarle a otro del reino de Dios si tú tienes diferencia entre los hermanos o entre los mismos ministerios. ¿Cierto? En los ministerios también sucede. Entre pastores, entre los pastores con profetas y así sucesivamente, amado. Entre ministerios se mastican pero no se tragan y hablan de la unidad. Pero si ni en ellos hay unidad. Hablan de la paz, pero si en ellos no hay paz, a veces hay conflicto. Pero nosotros debemos buscar la paz. Debemos buscar la paz con todo, dice la palabra, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Que el Señor nos ayude. Espero poder estar dándome a entender en esta palabra. La paz de Dios se debe multiplicar en nosotros. Jesús dijo, la paz os doy y la paz os dejo, para que la vivamos en nuestra vida también con los demás, amados. El Señor dejó la paz no solamente ahí como bolita de dulce, ¿no? El Señor dejó la paz en nosotros para que nosotros podamos manifestar esa paz de Dios hacia los demás, pero primeramente tiene que vivir la paz que Dios dejó, ¿cierto? Dice su palabra, amado, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Acompáñeme a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nuevamente, dice, y el mismo Dios de paz, ahí está nuevamente la paz, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo me hago una pregunta acá. ¿Dios podrá santificar a un hijo que no ande en paz con los hermanos, con el pastor, con la familia, con su vecino? ¿Dios podrá santificar a un hombre, a un hijo de Dios amado que sale de la iglesia, llega a su casa y trata mal a su mujer, trata mal a sus hijos, provoca un ambiente desagradable, tenso, no un ambiente de paz? ¿Podrá ser santificado? ¿Podrá realmente el Dios de paz santificar por completo ese ser si esa persona no se deja formar, no se deja tratar por el Señor, se resiste a la palabra, escucha la palabra, escucha el mensaje, va a la iglesia, pero viene como un fariseo? Hay muchos cristianos hoy día que van a la congregación y se visten de terno y corbata, se ven bien aparentemente, pero por dentro son sepulcros blanqueados, con huesos secos. No hay una manifestación del reino. Solamente viven de careta, viven de apariencia delante de los demás y delante de Dios, como queriendo engañar a Dios, cuando Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado. Entonces, acá dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Pero reitero de nuevo lo mismo, pero si tú no tienes paz en tu corazón, si tú no caminas en paz, y no estoy hablando de tener paz en medio de la prueba, porque todo en momentos de circunstancia, de proceso difícil, a veces flaqueamos en esa área, pero rápidamente la paz de Dios te fortalece, ¿cierto? Rápidamente el Señor empieza a obrar y te renueva la fuerza como la de las águilas. Yo hablo de cierta forma de una paz más visible como hijo de Dios.
más visible, con tu familia, con tu matrimonio, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con hermanos, con los ministros, con tu vecino en el trabajo, con tu jefe, ¿cierto? A veces hay jefes que son difíciles de soportar, ¿cierto? Hay jefes a veces que, amado, tal como al hueso contigo, dándote, y ahí está, amado, ahí tenés que, donde tenés que mantener la paz, la tranquilidad, la confianza, y hacer todas las cosas, como dice la palabra, hacerla como para el Señor. A aquellos que son difíciles de soportar, amado, debemos igual sujetarnos. Entonces, Dios podrá santificar a un hijo que no ande en paz con los hermanos, que no ande en paz con el pastor, que no ande en paz con la familia, con el vecino. En Santiago capítulo 3, versículo 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Se siembra paz entre los demás, es señal de que vives en justicia. Si tú siembras paz entre los demás, es señal de que vives en justicia. Si tú siempre estás buscando el bien, buscando la paz, es señal de que tú vives en justicia, porque el fruto de la justicia, amado, se siembra en paz. Qué importante el tema de la paz, amado. Si no tienes paz, no hay fruto. Si no hay fruto, no andas en justicia. Debes tener paz con todo. En Santiago capítulo 3, versículo 18, en la traducción lenguaje actual, dice así la palabra del Señor. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándole paz y justicia. Es el mismo versículo que acabamos de leer. A los que buscan la paz entre las personas, o sea, si tú buscas la paz entre la gente, entre las multitudes, en el hogar, en la iglesia, Dios los premiará, dice, Dios los premiará dándole paz y justicia. Es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras es lo que has de cosechar. Son leyes inquebrantables, amado, como la ley de la gravedad, son leyes inquebrantables. Lo que tú siembras es exactamente lo que tú vas a cosechar a su tiempo. En Hebreo capítulo 12, versículo 14, la palabra de Dios dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor nos demanda a que debemos seguir la paz con el que me agrada más, con el más simpático, con el que tengo feeling. No, amado. Dice la palabra, seguir la paz con todos, amado. Con todo, cuando habla con todo, cuando aún aquellos que te han deseado mal, aún aquellos que te han hecho la guerra, amado, tratando de alguna forma de afectarte, dejándote mal parado en cualquier lugar, aún aquellos que prácticamente han pasado a ser como enemigos tuyos, amado, aún con ellos tú debes mantener la paz. Debes mantener la paz y la santidad, amado. Como resultado de la paz te va a llevar a tener una vida de santidad. Y la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que acabamos de leer, que el Dios de paz os santifique. Si hay paz, viene la santidad. Si hay paz, viene la santidad. Si tú estás en conflicto con tu matrimonio, con tu familia, con un vecino, amado, es poco difícil, complejo de que la santidad de Dios en ti se manifieste si no estás siguiendo la palabra. Si no estás aplicando la palabra de Dios. Mira, amado, a veces enfrente de situaciones mega complejas, la mejor alma que debemos tener nosotros, los cristianos, cuando se está en una conversación media tensa, es mejor guardar silencio. Es mejor guardar silencio. Pero no, muchos cristianos quieren marcar su posición. Muchos quieren marcar su forma de pensar, imponerla prácticamente, y eso provoca conflicto, discusión, ¿cierto? No, porque esto no es así como yo lo digo. Amado, pero ¿por qué mejor no guardar silencio y conversar en otro momento, en otra circunstancia, cuando las cosas estén más calmadas?
¿cierto? Debemos buscar la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz va de la mano con la santidad. Y el Señor dice a través de su palabra que si no hay paz y santidad, nadie verá al Señor. Y aquí se habla, amado, y este es un tema, pero la palabra es así. Y aquí se habla del arrebatamiento de la novia. Cuando la palabra de Dios dice buscar la paz y la santidad, está hablando netamente con relación al arrebatamiento de la novia y no a la venida que aparece en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, donde dice la palabra que todo ojo le verá. ¿Me entiendes? ¿Por qué, amado? Porque yo a veces me pongo a pensar, si no fuese así, en que todos llegaremos y veremos cuando el Señor venga en la nube, en la manifestación pública, donde todo ojo le verá. Entonces, ¿para qué me esfuerzo en vivir en paz y en santidad si al final todo ojo le verá? No, amado, aquí está hablando de que vivamos en paz y en santidad, sin la cual nadie verá de Dios. Está hablando con relación al arrebatamiento, con relación a la novia. La novia tiene que ser una que esté sin mancha ni arruga. Por eso la palabra en los versículos anteriores dice que debemos ser hallados, ¿cierto? Por él, irreprensible, y ahí lo decía, sin mancha y en paz. Irreprensible, sin mancha y en paz, amado. Debemos ser hallados por nuestro Señor. Debemos ser una novia preparada, una novia que ha cuidado la drama como señal de casamiento. Si no fuese así, que primero, amado, que no fuera primero el arrebatamiento de la novia y fuese como que vamos a estar hasta que todo ojo le verá y todo vamos a llegar allá. Yo repito, no tiene sentido. Para mí no tiene lógica. Para mí, de una forma, de un punto de vista personal, no tendría sentido guardarme en este tiempo en paz, tener paz con todos los hombres para que poder yo ser santificado por mi Señor, ¿cierto? Y buscar la santidad, el apartarme para el uso específico, apartarme para Dios, si al final lo voy a ver junto con todo aquello que no ni siquiera se guardaron para eso. Si al final los voy a ver con todo aquello que ni siquiera se preocuparon de tener paz con los hombres, menos en comunión entre los hermanos y menos en vivir una vida en santidad, si todo ojo le verá. Aquí no está hablando de eso en Hebreo capítulo 12, está hablando con relación al arrebatamiento de la novia. Yo en lo personal, amado, yo lo creo así. Y así es como lo veo la palabra. Buscar la paz y la santidad te va a llevar a ser parte de la novia que será arrebatada en un abrir y cerrar de ojos, según 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Debemos, amado, vivir una vida en santidad. Debemos, amados hermanos, de vivir una vida apartado para el Señor. Debemos vivir una vida, amado, donde la justicia de Dios, que es parte del reino, y la paz, que también es parte del reino de Dios, sea manifestándose en nuestra vida, y no solamente de una forma personal, sino también en nuestro entorno, en nuestra casa, en la iglesia, con los vecinos, amados, con la familia, en el trabajo y en todo lugar. Debemos ser gente portadores de la paz de Dios y que sea algo realmente que se refleje como testimonio de vida, amado, no de apariencia, no solamente aparentar y hablar algo en lo cual en ti no se está desarrollando, sino que realmente hablar algo que tú estás viviendo. No digo que lo hayamos alcanzado todo, no, amado. El apóstol Pablo dijo también, no pretendo decir que lo he alcanzado todo, amado. Él prosigue a la meta, él prosigue al blanco. Pero, amado, mientras estamos en ese proceso, trabajando, caminando, nosotros debemos manifestar la paz que cada día en nosotros se va desarrollando.
¿Por qué? Porque el que comenzó la buena obra la va de perfeccionar. Tú no eres el mismo de ayer, no eres el mismo de la semana. No puedes ser el mismo de la semana pasada. En ti se tiene que ir provocando cambios cada día, de acuerdo al esfuerzo, de acuerdo a la búsqueda que tú tengas con el Señor. Cada día en ti se tiene que manifestar el reino de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu casa, en tu familia, en la iglesia. Cada día no puede quedarte atrás, no puede quedarte estancado en una situación, en una posición. No, el que comenzó la buena obra está trabajando. Si tú eres un hijo que está buscando y se está esforzando, Dios está obrando y está provocando cambios notorios en tu vida. Eso sucedió cuando uno llegó al Señor. Yo cuando llegué al Señor, amado, en el año 2002, que yo conocí a Cristo allá en la ciudad de Antofagasta, bueno, mi vida era bien desordenada. Andaba metido en altas cosas bien turbulentas. En Santiago, La Pintana, Pablo Roca, yo vivía allá. Después me vine para Antofagasta, al servicio militar en el año 98-99, y también andaba desordenado. Pero cuando conocí al Señor en el año 2002, en un mes, amado, yo dejé todo. Fue radical mi conversión, mi convertimiento a Dios fue radical. En un mes yo dejé, amado, polola, dejé el cigarro, dejé la droga, dejé todo, cambié, corté influencia, la amistad, amado, corté todo. Amado, yo me entregué por completo a Dios en el año 2002, fue radical. Y hasta el día de hoy el Señor sigue obrando y trabajando y seguirá trabajando en mi vida hasta que el propósito de Dios por el cual Él me ha llamado se complete en su totalidad. No somos lo mismo. No somos lo mismo. Cada día que pasa en nosotros se debe de manifestar algo diferente. Algo diferente. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Cada vez se debe manifestar más reino en tu vida, y cada vez que hay más reino en tu vida, hay cambios notorios en tu forma de vivir como hijo de Dios. Yo me esfuerzo por mantener la paz. Yo me esfuerzo por mantener la paz, aun cuando en algunas cosas pienso, en alguna enseñanza pienso diferente con otro ministerio. Amado, no doy tema para discutir. No es el propósito. No es ese el objetivo de andar discutiendo. La palabra de Dios no es para contender. La palabra de Dios viene a través de la revelación. Puede que yo sepa de algunas cosas que otro ministerio no la entienda, y le llegará la luz en el tiempo en que Dios le dé. ¿Me entiende? O a lo mejor yo puedo estar equivocado y me llegará la luz cuando Dios quiera revelarme, y yo voy a ser sincero en ese aspecto y decir, me equivoqué, amado. No tenía una gran claridad, yo lo enseñé así, pero ahora lo veo de este ángulo. Uno tiene que ser sincero, pero tampoco no lo uso para imponer mis pensamientos en otros, porque eso, amado, a nadie le trae bendición, al contrario, trae conflicto, trae un ambiente tenso. Amado, si tenemos la oportunidad de mantener la paz, hazlo, no la pierdas, ya que la voluntad de Dios para nosotros es mantener la paz con todo, ya que eso te llevará a tener un hogar de paz. Lo más importante es que mantengamos la paz en este tiempo, amado. Porque mantener la paz nos va a llevar a nosotros realmente a tener una verdadera comunión, una verdadera unidad. Es de dejar pensamiento y cosas a un lado y solamente preocuparnos, amado, de llevar a cabo los propósitos que Dios tiene con su iglesia. Amén. Recuerda que Dios premiará con paz y justicia a aquellos que buscan la paz. En el Salmo 138, versículo 6. Acompáñeme. A Salmo 138, versículo 6.
En la traducción que la voy a leer yo es la Biblia Dios habla hoy. Mire, dice así: aunque el Señor está en lo alto y fija en el hombre, dice, aunque el Señor está en lo alto, se fija en el hombre humilde y de lejos reconoce al orgulloso. Fíjate, amado, el Señor está en lo alto. En otra palabra dice, el Señor es excelso, está en lo alto. Pero aunque esté allá en lo alto, allá, amado, año luz allá, ¿cierto? En su trono, en el reino, en lugar de autoridad, de gobierno, ¿cierto? Desde allá Él se fija en el hombre humilde. Y al humilde, dice la palabra, al humilde Dios lo exalta. Para poder tener paz con los hombres, para poder tener paz con la gente, para poder tener paz con aquel que te hizo alguna situación, provocó un desazón en tu corazón, no sé, amado, tiene que haber en ti una humildad, amados hermanos, para poder buscar la reconciliación o buscar la paz. No, que Él me venga y me pida perdón a mí primero. Muchos dicen eso, ¿no? Pues sí, Él fue el que me ofendió a mí. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos enseña que si vas a dejar una ofrenda, ¿cierto? Y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Fíjese, que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí y ve y reconcíliate. Ni siquiera lo estás diciendo, si vas a dejar la ofrenda y te acuerdas que tú tienes algo contra aquel hermano, ¿no? Dice, y si tú te acuerdas que tu hermano él tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí y ve y reconcíliate. Y eso solamente lo hace gente con humildad. Aquellos que están dispuestos a someterse, a menguar, a humillarse delante de Dios con el fin de que ese hermano pueda ser restaurado, se pueda reconciliar, se pueda mantener la paz, y a la vez el Señor le va a enseñar también. Si tú vas y pides perdón, aunque no hayas sido tú el culpable, una enseñanza en él también va a haber, pero en ti va a haber un crecimiento, ¿me entiendes? Porque en ti se va a manifestar una humildad, y Dios al humilde lo exalta, Dios al humilde levanta, más al soberbio, al orgulloso, de lejos lo mira, de lejos lo mira. Entonces, amado, para poder mantener la paz de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida, tiene que ir acompañado de la humildad. El Señor Jesucristo dijo, imitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Qué precioso. Señor maravilloso de Dios. Él era manso y humilde de corazón. Debemos imitar a Cristo. Debemos esforzarnos, amados, vestirnos del mismo pensamiento que Él se vistió, y nosotros caminar bajo esa humildad. No nos sirve de nada a veces querer obligar prácticamente que se nos sujete, que nos obedezcan, que nos respeten, ¿no, amado? Esto es espiritual, con tus acciones, con tus actitudes, con tu forma de pensar, con tu humildad, ¿cierto? Siempre el deseo de hacer el bien, siempre el de querer buscar la paz, de solucionar los problemas, que a veces mejor callar, guardar silencio y dejar que la otra persona diga lo que se le dé la gana, amado. Mejor es así, porque eso te va a llevar a ti a una bendición y a un crecimiento. Bueno, amados, esperamos que esta palabra con relación a la paz, que es la segunda faceta con relación al reino de Dios, haya sido de mucha bendición. Estamos viviendo tiempos muy complejos, ¿cierto? Viendo todo lo que está aconteciendo en las noticias y todo el tema. Pero también sabemos que viene tiempo hermoso y glorioso en el Señor. Yo creo que lo estamos viviendo también. Estamos viviendo tiempo hermoso, que el Padre aún en nuestros hogares, en nuestra casa, ¿cierto? Nos permite de disfrutar, de ver a nuestra familia, de poder ver a nuestros hijos, cómo Dios nos ha guardado de esta pandemia,
¿cierto? Podemos ver la misericordia de Dios manifestándose a nuestro favor. Sé que algunos quizás han partido ya a la presencia, muchos hijos de Dios se han adelantado en esta carrera. Pero, amado, debemos ser perseverantes y provocar que el reino de Dios cada día se manifieste en nuestros corazones y a la vez también poder manifestarlo, que se pueda ir estableciendo en las vidas de aquellos que también necesitan este reino tan maravilloso de nuestro Dios eterno, que trae tanto beneficio, que trae tantas bendiciones para cada uno de nosotros. Bueno, amados, vamos a llegar hasta aquí por la hora. Ya no me quiero alargar. Empecé a las 8:30, son las 9:30, 1 hora está bien. A veces me alargo más, pero trato de poder tener una conducta en poder enseñar. Así que, amados, les bendecimos, damos gracias por su disponibilidad de conectarse, de escuchar esta palabra, y esperamos que haya sido de mucha bendición, de edificación a su vida. Lo estaremos viendo nuevamente este próximo domingo. Los días martes también nos conectamos, se conecta mi amada esposa, la pastora Yesenia, también por Zoom y Facebook, ¿cierto? Y los días jueves nos conectamos con los hermanos de forma interna. Bueno, amados, muchas bendiciones y como decía la palabra, que la paz de Dios sea en tu corazón cada día, en tu casa, en tu familia, aún en frente de la prueba, de la circunstancia, la paz de Dios sea inundando tu vida, amado. Que la paz de Dios traiga tranquilidad, confianza, seguridad de que Dios tiene el control. Él no ha perdido el control. A él no se le ha escapado ningún detalle. Él sigue gobernando, sigue reinando con poder y con autoridad desde el cielo. Amado, tiene el control total de cada cosa que acá en la tierra está sucediendo y sobre todo con sus hijos. Así que, amado, vivamos confiados, pleno, confiadamente, que nuestra fe cada día sea creciendo, que nuestra fe en Dios sea nuestra riqueza. Y sigamos delante mirando al blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga. Y gracias, amado, por este tiempo que ustedes nos han permitido de poder compartir con ustedes esta palabra. Muchas bendiciones y nos estaremos viendo en otra ocasión. Bendiciones. Saludo a todos, sobre todo también a la Iglesia de Cristo Cogió para Liberar de acá de la ciudad de Coquimbo. Que Dios les bendiga y a cada uno de aquellos que se conectaron. Bendiciones.